el término católico ha sido reconocido como bueno y válido para muchos de los creyentes que no comulgamos con Roma, pero sí comulgamos con la experiencia universal de. Ok, perfecto. Entonces, no, yo le interrumpí cuando usted estaba conectando la idea de cómo fue avanzando el nombre catolicismo. ¿Usted concluyó la idea o...? Bueno, tú me preguntaste cómo entonces fue desarrollándose la Iglesia Católica tal y como conoce. Bueno, Exacto. es que el desarrollo del catolicismo romano, tal y como nosotros lo entendemos, es un desarrollo que tiene larga data. Obviamente no puede ser ubicado en el siglo I, a menos que nosotros queramos conectarlo con la comunidad romana, la comunidad cristiana primitiva romana, que se fundó allá en el siglo I, a la cual, por cierto, el apóstol Pablo llegó a visitar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la estructura del catolicismo romano, tal y como lo entendemos, por supuesto que esa estructura se comienza a gestar a partir del proceso de constantinización de la iglesia. Porque no hubiese habido una iglesia católica romana si no hubiese habido la fuerte influencia y prestigio que generó el hecho de que se reconociese de forma oficial como establishment de la religión estatal del imperio, que aunque Constantino no la hizo religión oficial, sino Teodosio, sin embargo, sentó los resortes importantes para que comience a desarrollarse esta expresión de fe específica. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Bueno, puesto que es a partir de ese proceso de constantinización cuando nosotros comenzamos a ver un cambio en el paradigma de gobierno. Aquí quiero ser muy claro. A la Iglesia Católica Romana no la hace ser católica el hecho de que tenga santos. A la Iglesia Católica Romana no la hace católica romana el hecho de que tenga una particular visión eucarística. Eso es parte, pero no es lo que la define totalmente. A la Iglesia Católica Romana tampoco la define directamente el hecho de que tenga un concepto de primado dentro del obispado. ¿Por qué? Porque hay otras experiencias de fe en Oriente que comparten esos mismos elementos. Lo que hace la Iglesia Católica Romana, sin duda alguna, eso es la relación que tiene con el poderío imperial y el desarrollo de un modelo, sin duda alguna, de una estructura eclesial que va a adoptar una configuración parecida a los protocolos imperiales, como es el caso del modelo episcopal. Hasta el momento, la experiencia de la iglesia primitiva había sido presbiterial. Con el desarrollo del proceso de constantinización, que es un concepto no solamente mío, sino desarrollado por un sinnúmero de autores e incluso historiadores católicos, entonces nosotros podríamos hablar directamente de un cambio en el modelo de gobierno. Ese cambio de modelo en el gobierno también se reflejó no solo en la Iglesia Católica Romana, sino también en otras experiencias dentro del catolicismo oriental que no necesariamente comulgaron con el catolicismo romano, adoptaron ese mismo modelo. Y ese modelo directamente condujo al desarrollo de una visión del ministerio de forma piramidal. Y esa visión piramidal también permitió que se agrandara la brecha entre el sacerdocio universal de los creyentes y el sacerdocio particular, que se desarrollara esta dicotomía de sacerdocio particular y se comenzase a llamar a los ministros sacerdotes. Asimismo vemos como la sencillez de la liturgia que primó en la iglesia primitiva evolucionó hacia lo complejo. Y es aquí cuando se agregaron actos como el incienso, los gestos de respeto como besar la mano, las procesiones. Se introdujeron incluso coros especializados, abandonándose el canto congregacional. Y se desarrolló un templocentrismo que se enfocó en la construcción de las fastuosas basílicas, así como el desarrollo ya después de una iconoclastia, bueno, en este caso de un iconodulismo, sería el término correcto, de un iconodulismo que terminaría entonces después degenerando en algunas formas de culto que hoy obviamente no podríamos
que son ya propios de una etapa más posterior. Pero sin duda alguna, el catolicismo romano como tal tiene como términos ad quo, sin duda alguna, el proceso de constantinización eclesial. Y tiene que ser así, puesto que, como he mencionado, hay otras experiencias de fe que comparten con el catolicismo romano algunos tópicos que posiblemente hayan tenido desarrollo en los primeros 2 siglos anteriores al al edicto de Milán y posteriores a la desaparición del último de los apóstoles. Por ejemplo, es posible que el culto a las imágenes se pueda rastrear a una experiencia de la iglesia de los primeros del siglo II o por lo menos del siglo III. Pero la experiencia de las imágenes no es solamente propia del catolicismo romano, como he dicho, propio de otros segmentos. Y en dado caso también tuvo sus críticos dentro de esos grupos. Así que lo que define al catolicismo romano no es eso, sino, como he mencionado, el paso a un modelo que generó, sin duda alguna, el que se abrazaran los protocolos imperiales. Y es así como va surgiendo el catolicismo tal y como lo conocemos. No terminó de gestarse, para terminar la idea, no terminó de gestarse. Sin duda alguna, el catolicismo tal y como lo conocemos hoy se termina de gestar en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento representa un elemento muy importante para la mutación final del catolicismo, y luego entonces vendrán otros concilios agregados y un cambio en el discurso en el Concilio Vaticano II, pero el Concilio de Trento, y eso fue apenas en 1500, en la década de los 40 del siglo XVI.